hay que entender cómo opera el sistema de la IVE. O sea, la IVE no es como que tenga... Ya lo decía Estardo, no es si el presidente del banco no avisaba, no daba la orden... Es que miren, ¿cómo opera la IVE? No es como que la IVE sea un sabueso que cuando huele algo raro y les cae, no. La IVE es alimentada por dos fuentes de información. La primera son las mismas entidades financieras que supervisan. O sea, las entidades financieras son las que al momento de una transacción anómala o una serie de transacciones anómalas le tienen que decir, IVE, esta transacción pasó hoy, te la paso, chequear. Entonces es una fuente de información. La otra fuente de información es que venga el Ministerio Público en el marco de una investigación y le diga, IVE, estoy investigando a Estuardo, revisás qué ha hecho Estuardo. Entonces, por eso les digo, o viene de abajo hacia arriba o viene de un actor externo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, muchos de los reportes, en teoría, debieron haber venido de la entidad financiera. Pero si estamos viendo que autoridades de la entidad financiera, si el gerente de negocios o de cuentas VIPs, el señor Julio Aldana, era el asesor financiero de la estructura, como para que el banco no le reportara a la IVE los movimientos anómalos. Por eso les digo, es que ahí tal vez puede que sí haya un tema de, bueno, revisemos si el modelo funciona. Porque, por eso les decía, cuando entra la complicidad de funcionarios del banco dentro de la red, es que ahí por muy bien que ellos diseñen el sistema... Pero mira, yo creo que aquí este es un caso. El otro caso es el que sí se pasa el reporte, y ese fue el caso de Chico Dólar a propósito. Sí se pasa el reporte. Hace 7 años se pasó el reporte de Chico Dólar. Y ahí fue inverso. La IVE lo pasa al MP y el fiscal del MP, que precisamente por eso es que está ahora en proceso, lo engaveta. Lo engavetó, lo escondió. Entonces, tenés del lado que dice Felipe, pero también tenés en el cual la institución financiera, por ejemplo, el caso de Chico Dólar, sí pasó la información, pero es MP donde no avanza. A propósito, nos están preguntando que opinemos acerca de que no aceptaran el aumento de presupuesto para el Ministerio Público. Ese va a ser otro tema, pero lo tenemos en la mira también, ¿verdad? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, SF, lavado PP, regresamos para seguir hablando, profundizando sobre, bueno, es necesario revisar entonces los controles porque algo realmente no está sucediendo, no se está realizando de una buena manera. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia a este foro con la etiqueta SF Lavado PP. Leamos, dice el usuario SF Lavado PP, el superintendente de bancos es un tecnócrata de carrera y no vio esto, curioso. Bueno, hablábamos por este sistema de alarmas que hay que enviar a la superintendencia de bancos. SF Lavado PP, ojalá cuando terminen con el PP sigan con sus antecesores. Existe el lavado de UNE, Gana, Unionistas, Líder, aunque no llegó, puede que también pudo haber incurrido en estos actos. Un último, hubiese sido conveniente para ellos que SF Lavado PP invirtiera en cárceles para al menos haber asegurado un cuartito donde vivir, porque ahora, bueno, están en carpas. Siguiendo ese comentario, tal vez nunca pensaron que iban a estar en una cárcel, ¿no? En un centro de detención. Hay un tema que yo quería construir, porque también es otra cosa que hay que reconocer de toda esta ecuación. O sea, la red integró un sistema de lavado bastante complejo. Por eso le digo, no improvisaron. No improvisaron, es que había, por eso digo, que hayan tenido a un ECO dedicado tiempo completo a ver la estrategia administrativa de las empresas, que hayan tenido a un Julio Aldana dedicado a tiempo, pues, no sé si a tiempo completo, pero por lo menos parcialmente, a ver la estrategia financiera de las empresas, haber tenido un contador, Mario Contreras, dedicado a ver toda la parte contable de las empresas. Tenían abogados, tenían secretarias, tenían testaferros, es decir, es que es una red bien compleja que realmente yo creería que ninguna investigación, ni el sistema IVE, ni la misma fiscalía hubiese podido desbaratar la red si no se hubiesen topado con la mina de oro en los allanamientos del caso La Línea. Es que aquí hay que entender... El ordenador de Juan Carlos Monzón. Sí, porque vean, la red
básicamente estaba diseñada para darle apariencia de legalidad a los movimientos financieros. O sea, ese era el trabajo de toda esta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas de las, si vamos a revisar las cuentas de muchas de esas empresas, tenían movimientos. Entonces, incluso algunas tenían años ya de funcionamiento para, bueno, dar esa similitud. Por ejemplo, un dato que se reveló hoy en la audiencia, que Julio Aldana le recomienda a ECO que con una de las empresas de la estructura compraran gasolineras, porque al comprar gasolineras, ahí podían reportar grandes flujos de transacciones en efectivo, porque así es como se maneja gasolineras, hoteles. Las gasolineras, hoteles, etcétera, etcétera. O sea, la red planifica, ok, ¿qué tipo de negocio puedo yo establecer para que yo el día de mañana pueda llegar con una maleta de dinero al banco y le digo, no, pues yo tengo una gasolinera, así es el negocio? O sea, la red lo hizo muy complejo. Y por eso les digo, esa red la descubren porque en los allanamientos de la línea se topan con la documentación de ECO, con todo lo de Monzón, y porque Víctor Hugo Hernández, se recuerdan que lo habíamos mencionado varias veces en este espacio antes de que saliera todo esto. Víctor Hugo Hernández, cuando seguramente empezó a ver todo lo que ocurría el año pasado, él dijo, no, yo me curo de espantos, como buen contador, tenía todo ordenadito, agarró sus cosas y fue a la CICIG y le dijo, miren, yo era el contador de la estructura, ¡pum!, aquí está. Y ahí se armó el rompecabezas, pero se lo arman porque tienen acceso a esa información. A esa mina de oro. Y hay que hacer hincapié en algo. Muchas veces vemos que dicen, bueno, estas son solo las palabras de un criminal confeso al referirse a Juan Carlos Monzón, pero no, hay que mencionar lo que decía Philip. Hay datos, hay documentos, está toda esta contabilidad, y ahora que se está conociendo todo esto de las empresas, salen estas personas que estaban siendo utilizadas como, digamos, los responsables de las empresas y dicen, mire, yo ganaba 2.800, 3.000 quetzales y tenía la titularidad de tal empresa y esto es lo que está pasando. O sea, hay más voces que están confirmando lo que sucedía en este entramado. Bueno, mira, yo creo que sonará risible, pero el mismo expresidente Otto Pérez Molina, ¿cuántas imputaciones? 6 creo que lleva ya, ¿verdad? 5 o 6. Dijo hoy, hizo un llamado a quienes estén implicados o tengan algo que ver con eso, que mejor vayan a presentarse y que solucionen su problema en tribunales. Eso lo dijo hoy, lo dijo él. Y yo creo que es lógico dentro de la estrategia de la defensa, y es lo que todo el mundo haría, aquí en Estados Unidos y en Rusia, en China, donde sea, digamos, decir que quien dio el testimonio no es creíble, no es confiable, no es, digamos, que es lo peor. Solvencia. Y que como es lo peor, entonces lo que diga también no es válido y no es cierto. Esa es la lógica. Ahora, yo siempre he preguntado, ¿se puede cuestionar a esta persona? En este caso es Juan Carlos Monzón o ECO, los que estén ahí en este proceso. Yo creo que son complementarios también. De hecho, cuando Juan Carlos Monzón se entrega, la primerita declaración que da dice, lo que dijo ECO es cierto, pero es solo la mitad. Y él anunció que tenía la otra mitad. Pero te doy un ejemplo. Tenía como el 90%. Pero te doy solo un ejemplo. Las declaraciones de Juan Carlos Monzón no pudieron haberse inventado un cheque por $100,000 para la compra de Pristine Bay, de la mansión en Pristine Bay para Roxana Valdetti. O sea, la defensa puede decir, se inventó esto, eso no sirve, no es creíble, pero no pudo haberse inventado ese cheque. Vamos a las conclusiones sin dejar pasar esto que sucedió hoy en la sala de vistas. Hoy se entrega Daniela Beltranena, ex asistente de Roxana Valdetti, también el banquero Flavio Montenegro, ex gerente del GIT. ¿Qué podrían ellos aportar en este entramado o lo que vamos a escuchar más adelante con estas dos entregas? Philip Staro. Bueno, el caso de Flavio Montenegro se enmarca dentro de las imputaciones que ocurrieron ayer, que está relacionado con financiamiento electoral ilícito. Es decir, a Flavio Montenegro no se le está acusando de lavado de dinero, sino de haber hecho aportes para la campaña que no quedaron registrados, como lo discutimos. Que no se reportó en el Tribunal Que no se reportaron. Eso es lo que discutimos ayer. En el caso de Daniela Beltranena, la imputación que le hace el Ministerio Público, bastante seria, le pone asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo y cohecho pasivo. Y lo que dice es que ella servía un rol de operadora de instituciones, que ella era la encargada de captar comisiones de aeronáutica civil y trasladarla a la estructura. Eso es en primer lugar. Y segundo, la acusación de lavado va por la línea
de que ella habría participado en la compraventa de bienes suntuosos para Roxana Valdetti. Los lujos. O sea, por eso les digo, ese es como, ella se enmarca dentro de una de las piezas... un enlace. de los enlaces, pero las piezas operativas de la estructura. Estuardo, brevemente, ¿qué nos vas a contar o qué nos van a decir tanto Flavio Montenegro como Daniela Beltranena ahora que ya están frente a la justicia? Bueno, el primer caso es sencillo, porque es financiamiento a partidos políticos. Ese involucra al Tribunal Supremo Electoral e involucra a un partido político, que es el PP, ¿verdad? Ese es el caso, específicamente en el caso del señor Montenegro. En el caso de, como le dicen ahí, la Danielita, ¿verdad? Es diferente, porque sí estaría en cierta manera... se decía hoy, ¿verdad?, el brazo izquierdo de Roxana Valdetti. El derecho era Juan Carlos Monzón. Podría dar más información que complementaria. Pero puede ser información complementaria. Y esta información complementaria yo creo que va a ser fundamental, sobre todo para la construcción del caso, ¿verdad?, desde el caso 1, en la línea 1, el de la SAT, pero para avanzar, y creo que va a salir también nueva información. A propósito, algo le pasó a Roxana, que hoy pidió permiso para regresar al hospital. Tiene un agujero en alguna parte del cuerpo y que eso es en la cadera. Dijo, la cadera, dijo, es muy peligroso. No sé si la... Veremos que una cuestión de belleza no funcionó, ¿qué ¿verdad? dice el encargado, ¿no? La persona que le va a hacer los chequeos médicos a la ex vicepresidenta de INASIF. Bueno, muchísimas gracias. Estuardo Philip, se pasa rápido esta media hora de análisis. Siempre estamos al tanto de lo que ocurre en esta audiencia por el caso cooptación del Estado. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana.